Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 30 de noviembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con la primera carta a los Corintios, capítulos 15 y 16, y el libro de los Hechos, capítulos 19, 23 al 41 y capítulo 20, versículo 1. Primera de Corintios 15 y 16 y Hechos 19, 23 al 41 y el 21. Bueno, llegamos al final de esta carta de Pablo a los Corintios, que nos ubica geográficamente en la ciudad de Éfeso. En Éfeso, en lo que en la época se conocía como Asia. Éfeso, una de las iglesias principales de Asia, a las cuales incluso Juan les escribe el mensaje del Apocalipsis. Era una ciudad muy importante, de un ministerio muy dinámico. Y Pablo desde Éfeso, que de alguna manera quedaría geográficamente como al frente de Corinto. Corinto quedaba en la provincia de Acaya, que sería lo que hoy es Grecia. Y Pablo desde Éfeso le escribe a los Corintios. Está además llevando un ministerio muy dinámico en Éfeso, de mucha contradicción, de mucha oposición. La narración del devocional de hoy en Hechos nos va a comentar una situación que tiene Pablo con eh, unos hombres que fabricaban estatuas a la diosa Diana, eh, eh, pues que tenían una ganancia. Y dice la Biblia en Hechos, ustedes lo leerán ahora, que, que cuando Pablo empieza a predicar, la gente se convertía al cristianismo y dejaba el culto y la adoración a la diosa Diana, que sería la misma diosa Artemisa de los griegos. Esto generó un problema porque así dice la Biblia, que había un hombre principal, Dionisio, si no estoy equivocado, que él vendía estas estatuas, y cuando ve que se están convirtiendo al cristianismo, estas personas dejan estas prácticas, así que el negocio de la idolatría, que es un negocio, se le estaba yendo de las manos. Bueno, un alboroto en el teatro de la ciudad de Éfeso, y pues Pablo sale, al poco tiempo Pablo tiene que huir de Éfeso. Pero quisiera que miráramos hoy por lo menos el capítulo 15 de la epístola a los Corintios. Este capítulo habla de un tema muy importante, fundamental en en lo que para nosotros es el Evangelio. El Evangelio es el buen anuncio, la buena nueva, es el año agradable, el año de la libertad, es el anuncio, el año agradable de la nueva libertad. Y, y dentro de lo que se conoce como los pilares fundamentales o los fundamentos del Evangelio, está primero que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Segundo, que resucitó. Tercero, que ascendió a los cielos, y el creer en esas verdades fundamentales es lo que a nosotros nos da la salvación. Eh, Dudar de la muerte de Cristo, o dudar de la resurrección, o dudar de su ascenso a la diestra del Padre, pues de alguna manera dejaría un poco el Evangelio incompleto. Esas son las verdades fundamentales del Evangelio. Y parece, por el tema que está tocando Pablo a los Corintios, parece que dentro de la iglesia empezaron a darse algunas conversaciones dudando acerca de la resurrección. Era una contradicción, ¿sí? No es que estuvieran negando aparentemente que Cristo hubiese resucitado, sino que ellos más bien estaban discutiendo que no había resurrección de muertos, ¿sí? Que la gente se moría y ya, y ahí terminaba todo. Y aquí es donde Pablo empieza a hacerles una exposición de la resurrección de los muertos como una verdad del Evangelio,
porque si Cristo resucita, Cristo es la primicia, pues ¿por qué los creyentes no van a resucitar? Y quisiera que viéramos entonces un poco lo que nos plantea el capítulo 15, que lo tenemos que tener muy presente como creyentes. Tres cosas, bueno, son cuatro. Una es tener la certeza que Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Dos, tener la certeza que Cristo resucitó de los muertos. Tres, creer y tener la certeza que Cristo ascendió y está a la diestra del Padre. Y el cuatro es creer y saber que estos tres hechos fundamentales me justifican. O sea, que la justificación del Señor viene por su muerte, resurrección y el ascenso victorioso a la diestra del Padre. Por eso es tan importante tener presente la resurrección. En religiones como el Islam, ellos tienen, pareciera, por lo poco que sé, una visión muy clara de la eternidad, ¿sí? De hecho, por eso ellos están dispuestos a tantas cosas en este mundo, porque hay unas promesas de la eternidad, del paraíso, como ellos le llaman. Bueno, tiene unas características su paraíso, pero ellos los estimulan y a veces pareciera que están dispuestos a perderlo todo en este mundo por ganar un espacio en la eternidad. Es increíble la convicción que ellos tienen de, pues, de lo que les, del Señor, de la visión que ellos tienen de Dios que les espera en la eternidad, en el paraíso. Pero a veces los cristianos nos falta tener claridad de lo que es la eternidad y tener claridad de lo que es la vida eterna, de lo que es la misma resurrección. Y si hay algo que a nosotros nos debería caracterizar es la vida de fe. Y la vida de fe no se fundamenta en lo que vemos, en lo que oímos o en lo que tenemos, sino que la vida de fe se fundamenta en la certeza. El griego pistis dice persuasión interna, es una, es una seguridad que el Señor coloca en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, de que Él está presente, de que su palabra es verdad y que si Él lo dijo con sus labios, lo va a hacer con sus manos. Y esa certeza es la que nosotros debemos tener frente a la resurrección, a la vida eterna y al cumplimiento de los planes perfectos que el Señor tenga para nosotros. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que no iba a haber tropiezo. En la Biblia no dice que iba a ser un camino allanado, amplio, fácil y sencillo. No, por el contrario, que iba a haber obstáculos, que iba a haber dificultades, que iba a haber oposiciones y que obviamente que en eso tenemos que ser muy humildes. Muchas situaciones que vivimos, yo diría la mayoría, tienen que ver con nuestra falta de madurez, con nuestra falta de sensatez, con nuestra falta de humildad, con nuestra, a veces, búsqueda muy escasa del Señor. Porque entre más estemos en el secreto, creería yo que lograríamos entender y percibir más fácil los planes del Señor, pero también, oído, los planes del enemigo. Porque cuando yo estoy en el secreto con el Señor y busco su rostro, seguro que el Señor me va a dar a conocer lo que está gestando en Él en su corazón, pero también lo que el enemigo está gestando para oponerse a ese plan divino. Y de esa manera, con las herramientas que el Señor me da, yo puedo enfrentar, confrontar y sobreponerme a esas situaciones. Miren entonces lo que dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí les habla de un evangelio que es predicado, un evangelio que es recibido, pero un evangelio en el cual hay que perseverar. ¿Sí? Es como cuidar ese tesoro que el Señor nos ha concedido. Luego Pablo les va a plantear de Cristo como la primicia de la resurrección. Y va a hacer una descripción entre el versículo 3 y el versículo 10 sobre el orden de la resurrección. Bueno, Pablo tiene una percepción, tiene algunas diferencias con la narración de los evangelios,
Pablo no estuvo presente en la resurrección del Señor de ninguna manera, pero miremos cómo lo describe. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí ven? Aquí tenemos tres principios fundamentales del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre, ¿sí? Cristo muere, Cristo es sepultado y Cristo resucita de entre los muertos. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. La verdad sabemos que en la narración evangélica, Cristo aparece primero a las mujeres, ¿sí? A las mujeres. Aquí Pablo obvia que Cristo aparece primero a las mujeres. Sus razones, pues allá él con el Señor respetables, pero aquí él obvia ese detalle que no es pequeño. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entonces asume que él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, el mismo Cristo que se le apareció a Pedro, a los apóstoles, a las mujeres, dice a 500, hasta 500 hermanos se le apareció resucitado. Dice, y al último, a mí, cuando él usa la palabra abortivo, en sí la expresión abortivo se refiere a algo fuera de tiempo. Él asume que él se encontró con Cristo fuera de tiempo, ¿sí? No en el tiempo en que Él estuvo en medio de nosotros, sino como fuera de tiempo, como tardío, en un momento ya diferente al de los demás apóstoles. Luego dice el capítulo 12 al 19, bueno, vemos acá entonces que Cristo es la primicia de la resurrección. Acordémonos brevemente de algo. Hay unas fiestas principales, solemnes, planteadas en el libro del Éxodo y de Levítico. Y estas fiestas, planteadas para el pueblo de Israel, que dice las fiestas del Señor, son memoriales de la obra que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ellas son la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, Sukkot, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, el día de las trompetas, bueno, todas estas fiestas que están descritas en el libro de Levítico y eso. Y estas primeras tres, que son o panes sin levadura y Pascua, hacen referencia a la salida de Egipto, ¿sí? Y luego, cuando ellos lleguen a Israel, habla el Señor de la fiesta de las primicias. Estas tres fiestas se celebran en la época de primavera. Son tres fiestas que se celebran en la misma semana. Eh, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés se celebra siempre el día 14 del mes primero. La fiesta de los panes sin levadura se celebra durante una semana y dentro de esta fiesta de los panes sin levadura cae un día de esos, la Pascua, que la Pascua no necesariamente es o un jueves o un sábado o un domingo, no, es el día 14, el día que cae. Bueno, hay una reglamentación talmúdica posterior a esto, pero en una semana se celebran los panes sin levadura y en medio de esa semana se celebra la Pascua el día que caiga el 14. Pero al final de la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la semana, o sea, domingo, ese día se celebra la fiesta de las primicias y hace referencia al primer brote del fruto que da la tierra, ¿sí? Y, y de esas cosas que uno diría casualmente, pero todos sabemos que son planes perfectos y divinos, Cristo, nuestro amado Señor, resucita el día primero de la semana y esa semana, dentro de los planes divinos,
era la fiesta de las primicias. Tal cual, Jesucristo no solo es nuestra Pascua, ¿sí? Porque es el Cordero de Dios inmolado que quitó el pecado del mundo. Cristo no solo es nuestro pan de vida y pan sin ser leudado, pan sin levadura, porque es completamente puro y limpio, sino que también Él es la primicia de la resurrección. Impresionante. Él resucita el mismo día de la fiesta de las primicias. Y Pablo lo dice acá, Él es la primicia de la resurrección. Dice, de hecho, el versículo 20, estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? O sea, nada del Antiguo Testamento es suelto y deliberado. Todo el Antiguo Testamento, por eso el Señor en Juan 5:39 dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio a mí. Y las escrituras que teníamos en ese momento era el Antiguo Testamento. Por eso un cristiano juiciosito que le gusta estudiar no puede pasar por alto el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me revela claramente a Cristo, como dice, es de alguna manera como la sombra, la preparación de la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo. Hay una Biblia comentada por el reverendo Scofield, se la recomiendo. Esa Biblia, de lo que yo he leído, es de las Biblias más cristocéntricas que yo he leído. Los comentarios son muy centrados en la persona de Jesucristo. Hablo desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos los comentarios de Scofield, desde el Génesis, él está mostrando a Jesucristo a través de todo el Antiguo Testamento. Es extraordinario. Y asimismo el Señor no lo está ordenando. Cristo entonces es la primicia, el cumplimiento cabal de aquella fiesta, de aquel fruto que tiene que ver con la nueva vida. Porque el primer fruto es nueva vida, es la manifestación de la vida. Y Cristo, cuando resucita, es el primer fruto de la nueva vida. Y Pablo, a continuación, entonces, va a empezar a describir, de hecho, el orden de la resurrección. Y dice el versículo 12 en adelante, eh, perdón, 21 dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, Cristo es el primero, Él es la primicia, pero dice las primicias. No sé si ustedes recuerdan que cuando el Señor muere, hay habla de que se abrieron unas tumbas y una resurrección. ¿Qué se dice de esta resurrección? Ah, bueno, a propósito, para aclararlo. ¿Qué resucita? Y eso Pablo lo va a explicar a continuación. ¿Qué resucita? El cuerpo, ¿sí? Porque el espíritu no muere, ¿sí? El espíritu proviene del Señor. El espíritu es el aliento del Señor, ¿sí? De hecho, la palabra espíritu es aliento, es viento divino. Así que lo que muere es el cuerpo, lo que va a la tierra es el cuerpo. Y si el cuerpo es lo que muere, pues lo que resucita es el cuerpo, ¿sí? Solo que este cuerpo que resucita, resucita con unas características diferentes. Y ahora piensen en algo, solo piensen en esto. Si Cristo es la primicia de la resurrección, ¿qué resucitó del Señor? ¿Solo su alma? ¿Solo su espíritu? ¿O resucitó su cuerpo? Tenemos las evidencias históricas del libro de los Hechos, de los Evangelios y de otras narraciones apócrifas que manifiestan que al Señor se le vio durante 40 días después de su muerte y resurrección. Era un cuerpo que podían tocar. No sé si recuerdan que él le dijo a los apóstoles, mirad mis marcas en las manos, en mi costado, o sea que ellos lo podían tocar. Pero también ese cuerpo tenía una capacidad sobrenatural de trasladarse y aunque era físico, se podía palpar, no estaba sujeto a las leyes físicas,
porque no sé si recuerdan también en la narración, si no estoy mal del Evangelio de San Juan, dice que ellos estaban en el aposento alto orando y de un momento a otro el Señor apareció ahí. Es como si pudiera traspasar paredes, pero no era un fantasma. Ellos se asustaron, pero ellos lo podían tocar. El mismo cuerpo lacerado que murió de nuestro Señor resucita completamente restaurado y con unas características que no están sujetas a las leyes naturales. Pregunto, si Cristo es la primicia y así fue la resurrección de Cristo, que su cuerpo se restauró completamente y ahora adquiere unas características, hay una expresión muy común que he escuchado, dice cuerpo celestial, ¿sí? Un cuerpo celestial es que es físico, así trato de entenderlo, que es físico, pero que no está sujeto a las leyes materiales. Así que si Cristo la primicia, su cuerpo resucita de esta manera, nosotros ¿por qué no vamos a resucitar en nuestro cuerpo? Por eso el Señor promete cielo nuevo y tierra nueva. Y ese cielo nuevo y tierra nueva será en una dimensión donde se funde lo espiritual y lo físico. Nosotros tenemos una tendencia mental a dividir lo espiritual y lo físico como dos cosas diferentes, porque lo espiritual no es tan tangible para nosotros. Cuando Cristo se manifieste, lo espiritual y lo físico será tangible para nosotros. Ahí sí lo evidenciaremos como una sola cosa, como lo es a propósito, no son dos mundos diferentes. Es un solo mundo, solo que uno es tangible, evidente y palpable y el otro pues no es visible a nuestros ojos. Esa es la resurrección, resucitar el cuerpo. Y aquí es donde Pablo va a empezar a describirlo. Y quiero terminar con algo, y es que después del versículo 24, dice, bueno, ahí están describiendo cómo es, versículo 32 dice, mm, 31, perdón, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Bueno, esta es una verdad impresionante de Pablo, de que cada día muero. O sea, muere a sí mismo para que el Señor Todopoderoso vive en él. Es algo así como le dijo Juan el Bautista al Señor. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa expresión de Pablo es muy humilde porque él está muriendo a su propio ego, a sus propios esquemas y dice, y si yo cada día muero, ¿qué posibilidad tengo? Que Cristo viva. Pero dice el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es una expresión de Epicuro, un filósofo, y que decía Epicuro y los epicuros, pues sus seguidores, pues el placer, todo era el placer. ¿Y qué habla el placer? Pues disfrutemos este día que mañana nada habrá, ¿sí? Así vive la gente hoy, la gente seguidora de Epicuro. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Nunca pensamos y nunca se piensa en la eternidad, en lo inmediato nomás. No vemos más allá de nuestras narices. Por eso estamos acabando con la creación. Por eso estamos destruyendo los recursos. Por eso no administramos adecuadamente los recursos. Porque solo vivimos por el hoy, el momento, el impulso, el deseo, la pasión del instante y no medimos consecuencias. Ese Epicuro sí que tiene seguidores hoy en día, incluso en medio de los cristianos. Pero, ¿qué decía Pablo? No se trata de eso. Porque por eso ellos están negando la resurrección. Eso sí, ya morimos, pues disfrutemos. Antes de morir, pues hagamos esto. Pues disfrutemos. Por eso mucha gente que le mandan por su salud a que cambie sus hábitos alimenticios, no lo hace. Neciamente no lo hace. ¿Sí? Le dicen, no puede volver a consumir azúcar, pero no lo hace porque como no piensa en que su cuerpo debe glorificar al Señor y que hay una recompensa por lo que uno haga en este cuerpo, pues simplemente se descuida. ¿Qué dice Pablo al final? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Y eso era lo que pasaba con los corintios. Hablaban muchas vanidades. ¿Qué es algo vano? Algo vacío, sin sentido.
Vanidades no es solo hablar superficialidad, no es hablar cosas sin sentido. Las malas conversaciones son vanidades. A veces se nos pasa el tiempo hablando, a veces es necesario hablar bobaditas, ¿sí? Como para entretener la cabeza. Pero no puede ser que todo el día se le vaya a uno hablando cosas intrascendentes y sin sentido. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ellos empezaron a hablar cosas que no tenían sentido acerca de la resurrección. A veces discutimos cosas que ignoramos o simplemente ni siquiera pensamos un poco más allá de lo que ven nuestros ojos y de lo que tenemos frente a nuestra nariz. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A qué le prestamos el oído y cómo dejamos salir las palabras de nuestros labios? En este caso, ellos estaban hablando una cosa que contradecía completamente las verdades del Evangelio, y era que no había resurrección de muertos. Cuando yo tengo esperanza de la vida eterna, cuando yo tengo esperanza de mi recompensa en la eternidad, seguramente podré vivir, uno, con más tranquilidad, con más seguridad y con la certeza de que todo me acerca más a Cristo. Pablo tenía tanta certeza de la vida eterna que decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿quién dice que es mejor morirse que vivir? Pablo, ¿sí? Y debería decirlo todo creyente que está convencido de la vida eterna y de que las palabras del Señor son verdad y son amén. Y el tener la certeza de la vida eterna, de la salvación y de la resurrección de los muertos, debería ayudarnos a vivir más tranquilos, menos apegados a este mundo. ¿Por qué la seguridad, por qué creemos que la seguridad nos la está dando este mundo? ¿Por qué creemos que la seguridad es el cliente, la casa, el carro, la empresa, el salario? ¿Por qué no creemos que nuestra seguridad tiene que estar en Cristo? Él es todo y que Él sabrá añadir en su momento aquí en esta tierra para nuestro bienestar, pero sobre todo para mostrar su gloria, pues bienvenido sea. Pero entre más elevemos nuestra mente y nuestro corazón a las verdades eternas, pues viviremos mucho más tranquilos, viviremos mucho más confiados y sabremos que el Señor sabrá añadir en su momento. Ahí es donde experimentaremos la paz que sobrepasa el entendimiento, donde podremos experimentar que pues Él está con nosotros, que Él nunca nos faltará, que Él nunca nos dejará. Dice la Biblia, fiel es el que promete, el cual también lo hará. Así que entreguémosle este día al Señor en oración, que Él nos dé la certeza de que vamos a resucitar en Él, que Él nos va a dar un nuevo cuerpo, y es en este cuerpo, y que vale la pena pensar en la eternidad, sembrar para la eternidad. Después del versículo 34, traten de leer con mucho detenimiento. Él va a explicar cómo es la resurrección, algunas cosas que él percibe, pero que también él vio en qué, en Cristo. ¿Sí? Eh, eh, si él es la primicia, tal cual es la resurrección de Cristo, tal cual es la resurrección nuestra, tal cual, no puede ser diferente. Y va a ser en una tierra nueva y en un cielo nuevo, donde vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Consolémonos en la verdad de la resurrección. Consolémonos en la verdad de que Cristo vive, de que Cristo fue a la diestra del Padre y en nosotros está a través de su Espíritu. Consolémonos en que no estamos solos, nuestro compañero, el Paráclitos, está con nosotros. Consolémonos hoy, y consolarse no es conformarse, consuelo es acompañamiento. Así que tengamos la certeza que no sabemos, usted sabe cómo terminó el día de ayer. Y tal vez como terminó, hoy lo está empezando, con el mismo problema, la misma dificultad, la misma necesidad. Pero hoy consolémonos, sintámonos acompañados por el Señor a través de su Espíritu. Y oremos. Amado, yo te doy gracias. Yo le invito a que cierre sus ojos y le dé gracias por la verdad de su palabra. Tu palabra, Señor, tiene el poder de liberar, sanar, restaurar. Y hoy te doy gracias porque una verdad fundamental de tu evangelio es que tú eres resucitado. Vives, que tú eres
un Dios vivo y Dios de vivos. Señor, y tú nos has concedido la vida eterna, que para nosotros ahora es la esperanza, pero también la certeza en la fe. Órale al Señor con todo su corazón y dígale, consuélame con tu palabra. Yo sé que tal vez estoy experimentando afán, ansiedad por situaciones aquí, familiares, laborales, económicas. Señor, pero de todo corazón, consuélame con tu verdad, que todo esto es pasajero y que por más difícil que sea la situación que esté viviendo, si estoy y persevero en el Evangelio, nada ni nadie me arrebatará de tus manos de amor. Y que lo que yo pensaría que fuera lo peor que me pasaría en este mundo, entiendo que es lo mejor, porque es estar contigo. Yo te pido que tomes mis cargas, mis preocupaciones, que me ayudes a elevar mi mirada y mi corazón y ver que ese gran problema no es nada para tu majestad. Eres demasiado grande como para que yo me desespere, como para que yo pierda mi brújula, Señor, y me desoriente. Tú estás por encima de todo. Yo te oro, Padre eterno, que tomes el corazón de cada uno de tus hijos y que hables profundamente a sus corazones y que hoy vivan en Él resucitado, en el victorioso. La resurrección es victoria sobre la muerte y el pecado. Y mi Señor, nuestro Señor, ha sido victorioso. Y si Él es victorioso, nos hace más que vencedores. Y no podemos usar la Biblia como para un positivismo mental. No, es que es una verdad. Somos más que vencedores. Y puede que el problema ahora que salgamos siga igual, pero debo estar por encima de eso. Dígale, Señor, también la actitud, la postura. Permíteme hoy, Señor, confrontar, enfrentar y sobreponerme a lo que tengo que hacer con la certeza que tú estás conmigo. Te pido humildemente que me des gracia delante de los hombres, que me abras esa puerta que no se ha querido abrir, si tú sabes que conviene, pero que cierres esas otras que nada bueno traen a mi vida. Bendice tu palabra en cada uno de estos hijos que escuchan atentamente y multiplícala, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.